Hola, muy buenas tardes, asimétricas, asimétricos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver quién anda por ahí. Como os digo siempre, es lunes, hay club asimétrico. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola Encarna Mag, hola Mateo Verga, Verga Arquitecto, creo que ponía. Adolfo Cala, es Sil CFST, Pingüino, Encarna de nuevo que nos dice hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos? ¿Todas? Espero que muy bien, espero que no lo estáis pasando mal con el calor, porque como os vengo diciendo todos estos días atrás, hace un calor aquí en España tremendo. Bueno, como... Hola Francisco, sí, ya te veo. Dame unos minutillos, vamos a esperar un par de minutillos a que se vayan uniendo los asimétricos y las asimétricas y enseguida te doy paso, ¿vale? Nada, como os decía, espero que estéis bien, espero que estéis todos sanos, sanas y bueno, y para adelante con la situación y con todo lo que nos está tocando, que está siendo bastante heavy, pero bueno, espero que de verdad de corazón que estéis todos y todas muy bien, ¿vale? Bueno, mientras esperamos que os vayáis uniendo y que se vayan sumando al club, voy a aprovechar para agradecer a los invitados de la semana pasada, empezando por el lunes, que estuvo con nosotros José Ramón Hernández Correa, con otra lectura súper divertida y entrañable, diría yo, de necrotectónicas. Estuvimos el lunes 6 con él. El miércoles 8 estuvimos con Cristina Rodríguez de Acuña y con Alejandro Gómez García con la segunda sesión de Miradas Cruzadas, la Casa Carvajal. De hecho, fue una sesión en la que nos dieron un paseo, nos hicieron un tour por el interior de la casa. Fue fantástico, así que nada, muchísimas gracias a los tres, porque el viernes, si os acordáis, iba a venir Johanny Palasma, pero al final no pudo ser y bueno, pues me tocó a mí estar solita leyendo Kenzo Tange y los metabolistas de Antón Capitel. Así que nada, os agradezco muchísimo a José Ramón, a Cristina y a Alejandro que estuvierais con nosotros el otro día. Y empezamos una nueva semana de club. Tenemos 3 días de club por delante. Hoy lunes, ya lo sabéis, ya lo hemos anunciado por nuestras redes. Estamos con Francisco González de Canales, perdonadme que se me traba la lengua, y el arquitecto como trabajador. Nada, le voy a ir dando paso. Por cierto, que Francisco, aquí te mando la... Están colgadas en nuestro Instagram TV, por si acaso llegáis tarde o lo que sea, ahí están, ¿vale? Para que las podáis disfrutar. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Aquí pasando seguro que más calor que vosotros. Seguro, seguro. ¿Cuántos grados tenéis ahí? Yo ahora mismo siento que tengo 50 encima del calor que tengo. No, bueno, esta semana no es la peor. Creo que estamos solo en 39 o algo así. Así que es algo... Jo, pues ya nací también, tela, ¿eh? Tela. Yo además que encima tengo luces para que se me vea bien y no haya ninguna sombra rara ni nada, me está cayendo aquí el chorro de luz ahora mismo, que es horrible, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Desde la última vez que nos vimos, ¿qué tal? Bueno, pues, la verdad que bien, la verdad que bien. Escribiendo, trabajando, viajando ya por primera vez. Y bueno, Qué bien, guay. ya a Londres otra vez y así estamos. Ya con la vida loca de siempre. Allí, pim pam, ¿no? Pim pam. Londres, Sevilla ahí a tope, muy bien. Oye, pues nada, me alegro muchísimo de que por lo menos las cosas vayan un poquito volviendo a la situación, a ver qué tal va. Y nada, Francisco, como siempre hago, si te parece, voy a presentarte nada un poquito. Digo 4 cosas así las más importantes de ti, por si acaso hay alguien por ahí despistado que no sabe quién eres, pero yo estoy convencida de que sí porque todos vienen a verte a ti. Así que nada, voy a presentarte y luego ya te dejo que tú vayas llevando por los temas que nos quieras Muy llevar, ¿vale? de acuerdo.
Fenomenal. Bueno, pues Francisco González de Canales estudió arquitectura en la ECHA de Sevilla, Barcelona y la Universidad de Harvard. Colaboró en sus inicios profesionales con estudios como el de Foster and Partners y el de Rafael Moneo. También es profesor en la AA de Londres y en la Universidad de Sevilla, donde ahora mismo actualmente, que yo me enteré también la vez pasada, es catedrático de composición, y la verdad que ya te di mi enhorabuena, pero te la vuelvo a dar porque me parece fantástico. Además, ha sido codirector de la revista del Colegio de Arquitectos de Sevilla entre los años 2002 y 2006, además de ser coordinador cultural también en la AA de Londres. Tiene muchísimas publicaciones, entre ellas pues podemos destacar, por ejemplo, la de Rafael Moneo, una reflexión teórica desde la profesión, esta que vamos a leer hoy, El arquitecto como trabajador, y actualmente estás inmerso, ¿no, Francisco, en una publicación que se llama El manierismo y su ahora, así que nada, estás a tope con todo, estás el profesor catedrático, Londres, Sevilla, estás en todo, así que me alegro muchísimo de que vaya todo tan bien. Y aquí me quedo yo, para que tú me digas si necesitas que ponga alguna imagen o lo que sea, aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias por la invitación y un placer de nuevo estar aquí con vosotros. La verdad que el otro día, siendo un libro tan pequeñito, no fuimos capaces de llegar a la página 40 y bueno, pues entonces me he tenido que comprometer a seguir otro día como mínimo para poder darle un poco de desarrollo. Como mínimo, tú lo has dicho, ¿eh? No lo he dicho yo esta vez. Entonces, bueno, quizá empezamos con un pequeño resumen de lo que iba el libro y de dónde nos quedamos, porque principalmente el libro plantea una cuestión, y es que ha habido mucho debate sobre la profesión, sobre el estado de la profesión, la crisis que estaba viviéndose, y en pocos casos se ha leído esto como algo que en realidad está dentro de un cambio de paradigma económico mayor. Entonces, gran parte del libro consistía en traer esas fuentes de conocimiento que están en otras disciplinas económicas, sociales, y ser capaz de leer a través de ellas el rol del arquitecto como trabajador y cómo está cambiando. Entonces, al poner esas dos cosas en conjunción, pues empiezan a salir un montón de sorpresas y de cosas, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene interés en el libro. Ya comentamos algunas de ellas y tal, pero por no repetirme, me gustaría ir ya donde tú me dijiste que nos habíamos quedado, que yo no me acuerdo. Sí, yo tengo apuntado que fue como la página 34, 35, justo antes de empezar el capítulo de la página 39 de la fábrica social. Estábamos ahí hablando del movimiento fordista, en fin, todas estas cuestiones que nos quedamos ahí hablando. Entonces, pues, digamos que una cuestión fundamental en la que se forja la nueva manera de producir y que denominamos comúnmente como posfordista, tiene que ver con esa idea de fábrica social. Y en el glosario del libro, cuando vamos al final, hay una definición de fábrica social, ¿no? Porque esto es un término que viene de ciertas corrientes marxistas italianas de los años 60, en especial el operaísmo, que tiene que ver con una idea de reivindicar precisamente desde el trabajador, desde el operario, por eso la palabra operaísmo, y bueno, que principalmente se ha popularizado, como pone aquí, por Mario Tronti, ¿no? Y luego, pues seguido por gente como Toni Negri, que es un autor bastante conocido. Y leo aquí un poco lo que dice la definición de fábrica social. Pues su definición toma como punto de partida la interpretación del fragmento sobre las máquinas de los Condise de Karl Marx. La fábrica social es el modo según el cual en el capitalismo avanzado las relaciones de la fábrica se convierten en las relaciones generalizadas para toda la sociedad, entendiendo la fábrica como complejo organismo de partes humanas y máquinas donde los trabajadores quedan disueltos y reensamblados por ciencias, lenguajes, conocimientos, actividades y habilidades que circulan a través de la sociedad. Asimismo implica que la producción de la fábrica se vuelve también producción social. Y yo creo que ese último punto es casi el más importante, porque lo que viene a decir es que antiguamente el trabajo posfordista había una división muy clara entre
lo que era trabajar y no trabajar. Todo el mundo sabía cuando estaba trabajando, ¿no? Decía, yo voy a la fábrica, ficho, trabajo, y bueno, pues ya sé que estoy haciendo mi labor como operario o lo que sea. En el posfordismo esa delimitación entre trabajar y no trabajar no está tan clara, porque de hecho el trabajo se convierte o toma digamos, actitudes, las maneras de lo social. Entonces, comunicar, hablar, estaba hablando el otro día también, todo eso forma parte de la manera de trabajar. Esto significa, por un lado, una cuestión. Una que aparece aquí descrita por, bueno, aquí hay una errata que me estoy dando cuenta ahora. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Ya la has encontrado. Ya. Yves Chapielo y Luc Boltanski, aquí dice, en la página 39, los autores demuestran cómo a partir de los años 60 el capitalismo ha ido absorbiendo el panorama crítico que había surgido contra los determinados aspectos laborales y cómo finalmente estos han quedado ya absorbidos en los nuevos modelos productivos. Quiero decir que el inicio de esta idea de la fábrica social y que lo social se convierte en un modo de trabajo tiene que ver con la absorción de movimientos críticos contra el fordismo. El fordismo es alienante, el fordismo es aburrido, el fordismo es repetitivo, el fordismo es una mierda, ¿no? Entonces lo que ocurre es la gente dice, hay que reivindicar lo creativo, hay que reivindicar lo lúdico, hay que reivindicar todo aquello que es opuesto a ese sentido repetitivo, a ese sentido, digamos, estricto, ese sentido que decíamos de que uno sabía exactamente lo que era su trabajo. Entonces, eso es una crítica que se hace fuertemente en los años 60, pero al final se acaba convirtiendo en el propio modelo productivo. Y esto es lo curioso. Es decir, aquí salen referencias muy claras de lo que genera, por ejemplo, el espíritu de los años 60 en arquitectura, con todos esos arquitectos y colectivos de arquitectos juveniles, festivos, que son muy propios, especialmente en aquellos lugares donde el trabajo fordista acaba un poco invadiendo lo que es la oficina de arquitectura. Hablamos, por ejemplo, de ese Londres de los años 60, o finales de los 50, inicio de los 60, donde tenemos a jóvenes metidos en salones gigantescos, donde están todos los tableros alineados. Alineados, que no alienados. Que bueno, con lo otro, todos repitiendo los mismos modelos, atrapados en el Neusser, el bloque H, no sé cuánto. Y claro, ante ese panorama que un poco lleva la propia producción fordista a una especie de cadena de montaje dentro de la oficina, pues todos los arquitectos jóvenes empiezan a revolucionarse y a reivindicar figuras que son, pues, como digo, festivas, el homo ludens, como esa búsqueda de centralidad, lo más humano, o lo humano por excelencia, el juego. Entonces, pues, Archigram, por ejemplo, nace claramente dentro de ese contexto y se entiende desde ese contexto, ¿no? Es una manera de plantearse el hacer arquitectura frente a la profesión, contra la profesión, o como la profesión se está viendo en aquella época. No tiene que ver con la disciplina, que es otra cosa que se discute en otros ámbitos, no tiene que ver con el oficio, tiene que ver con la profesión y el profesionalismo que se está viviendo en Reino Unido, ¿no? Y estos son, por ejemplo, la imagen que aparece aquí, ¿no?, de precisamente la Architectural Association, los alumnos en 1961, en una de las performances que se organizan, pues quejándose contra la falta de libertad que la RIBA estaba dando a los arquitectos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el contexto donde tenemos que situarnos, ¿no? Que los alumnos, como veis, es decir, estamos en el 61, pero todos están vestidos de traje, ¿no? Parece increíble que una escuela... Lo vuelvo a poner. Revolucionaria y tal, los alumnos en el 61 todavía estaban uniformados de esa manera, ¿no? Porque ese era el ambiente. Y eso significa que esas posiciones de reivindicación lúdica, afectiva, etcétera, eran tremendamente poderosas porque estaban atacando a lo que hasta entonces era lo más sagrado de, digamos, la moral burguesa, ¿no?, que era el trabajo. El trabajo era lo sagrado. Y entonces jugar con lo sagrado, jugar con el trabajo era un ejercicio de profanación, ¿no? Aquello era una cosa, bueno, se veía como una provocación. Lo que ocurre es que
los modelos de trabajo empiezan a adaptarse para asumir esas críticas y lo que hacen es que convierten el ludismo, el juego, lo festivo, la relación social, lo empiezan a convertir en material también para desarrollar el trabajo. Y de esa manera, lo que en un inicio era crítico, acaba siendo absolutamente pues continuador de las maneras en las que los nuevos sistemas productivos están cada vez, pues bueno, diría de una manera explícita, oprimiendo más a los trabajadores, ¿no? Entonces, esa es la cuestión fundamental, que ha habido todo un periodo en el que nosotros hemos estado reivindicando de nuevo estas arquitecturas como arquitecturas que tienen una relevancia en el presente, sin tener en cuenta que el contexto donde se produjeron es muy diferente al de ahora y que en el contexto contemporáneo esas prácticas tomadas tal cual literalmente no son tan críticas, porque de hecho lo que están haciendo es manteniendo y reafirmando el status quo productivo y económico a nivel global, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, y aquí me gusta hacer no solo un ejemplo con el trabajo, sino con el edificio donde se desarrolla ese trabajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Foster, ¿no? Como oficina a día de hoy, y también como modelo de oficinas que él desarrolla, que lo estamos viendo en Willis Corroon, que luego se llama Willis Faber y Dumas, que es este edificio que está en Ipswich, que es una ciudad pequeñita que está como, no sé qué decir, unos 200 kilómetros de Londres aproximadamente, y donde plantean este edificio de seguro. Voy a leer este párrafo descriptivo de cómo funciona el edificio para que entendamos de qué manera se está cambiando el patrón de trabajo y se están incorporando esos aspectos que anteriormente eran críticos. En el edificio Willis, los trabajadores subían entre palmeras por escaleras mecánicas en un ambiente casi calcado de aquel de los centros comerciales donde estos mismos trabajadores disfrutaban de su tiempo de ocio en esta pequeña ciudad del este de Inglaterra. La planta es completamente abierta, cualificada infraestructuralmente y su perímetro se desdibuja en forma de una enorme burbuja de vidrio. El efecto es que no hay límite físico, no hay paredes. Como le hubiera gustado decir a Rainer Banham, la arquitectura es aire a una determinada temperatura. Los recorridos por el edificio se acompañan de pequeñas mesitas redondeadas, de escala completamente doméstica, en donde podés reunirse informalmente en cualquier momento a tomar un té. La cubierta jardinada, con vistas a la parroquia, es el lugar ideal para el picnic en los mejores días del año. Y cualquier excusa es deseable para interactuar con los compañeros de trabajo, comentar de manera informal los proyectos en los que se está trabajando, intercambiar información, comunicar. De hecho, las oficinas de Ipswich recogen mucho de lo que estaba proclamando la arquitectura radical, quizá epitomizadas por la superficie de superestudios, como un suelo infraestructural sin límite que podría ser apropiado en cualquier momento con mobiliario occidental, como mesitas, tiendas de campaña o palmeras en macetones, evidenciando el traslado constante del panorama crítico al productivo que ya se señalara tanto Tronti como Bostalti y Chapiero. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si se me entiende. Estoy como acelerado, ¿no? O se me sigue bien. No, yo creo que se entiende perfecto. Vamos, dilo, pero yo creo que aquí hay una cuestión también que ahora te la quería preguntar también, como de quizá enmascarar también ciertas cosas, ¿no? Para que como que no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y confundamos, ¿no? Lo que es el trabajo, ¿no? Con nuestra vida social, de ocio. Prácticamente es una confusión ahí. Pero vamos, adelante. Pues yo creo que se te está entendiendo perfectamente. Vale, no, me veo aquí como contando un rollo y digo, ya verás tú que... No, al contrario. No, una cuestión como muy básica, y es que evidentemente para separar dos cosas, el trabajo y el no trabajo, hacen falta límites. Casi toda esta arquitectura se plantea desde la ausencia de límites y sobre todo desde casi la ausencia de un exterior. Todo es mundo interior, ¿no? Son edificios, en este caso de una planta profundísima, donde en realidad no hay ningún problema en asumir que toda la vida se genera con luz artificial, con aire acondicionado, todo es interior, porque lo que genera es un gigantesco interior. No hay exterior, no hay límite, no hay afuera y adentro, todo eso queda disuelto, ¿no? Entonces eso es una precondición importante para que uno no pueda encontrar, ¿no?, cuál es su posición, si trabajo o no trabajo, siempre estás dentro de eso. Lo segundo es que
los momentos que se suponen que son de ocio tradicionalmente, los que son sociales, como tomar un café, comer, etcétera, se introducen dentro de la propia oficina, pero no se introducen en una cantina que está al margen, fuera, donde desconectar. Están dentro de la propia oficina en contacto directo con la gente que está trabajando. Ya el caso de la zona de picnic arriba ya es espectacular, ¿no? Y ya te crees que estás haciendo un picnic, pero en realidad lo que estás haciendo es manteniendo las reuniones de trabajo, la comunicación sobre los proyectos y las cosas que se están haciendo de manera informal. Entonces hay una continua seducción por la cual tú piensas que estás realizando actividades de ocio o sociales, pero en realidad estas están siendo productivas para el trabajo. Esto en la propia oficina de Foster se lleva hasta límites insospechados, es decir, en la oficina de Foster tienes el torneo de golf de Foster, la liga de fútbol de Foster, la regata de vela de Foster, tienes todo tipo de actividades que se hacen solo con gente de la propia oficina y que es interior. Tú a lo mejor juegas en la liga de fútbol de Foster, a las 6:30 juegas el partido, vuelves a la oficina, te duchas, porque hay duchas en la oficina de Foster, y sigues en tu oficina, porque todo esto es un continuo, ¿no? Donde ocio y trabajo son la misma cosa. Hay que conseguir que la comunicación o el canal de comunicación esté siempre abierto, porque esa es la manera fundamental de producir. Trabajar en equipo es comunicar, es persuadir, es, digamos, todo lo que tiene que ver en realidad con cosas que hasta ahora eran solo sociales, y por lo tanto todos los elementos que puedan favorecer esa apertura del canal de comunicación pues tienen que ser utilizados de la manera más intensiva posible. Entonces, como digo, lo que en gente como Super Estudio aparece como una estrategia liberadora, rápidamente es transformado en la misma época como un modelo de una oficina corporativa inglesa, como estamos viendo en el caso de Foster, ¿no? Entonces, la traslación es brutal, directa, y desde luego la que queda es la segunda, ¿no? La primera, bueno, pues como sabemos, lamentablemente, la mayoría de los arquitectos italianos de esos movimientos acabaron siendo diseñadores de mobiliario caros, ¿no? Pero no consiguieron que sus grandes planteamientos pudieran tener un recorrido, y sin embargo, pues las oficinas de este carácter pues sí han conseguido que esto tuviera una implantación más directa, ¿no? Esta cuestión del canal de comunicación, aparece aquí lo de la comunicación como producto, ¿no? Que es lo que estábamos hablando también el otro día. El proceso de producción de comunicación, dice en la página 55, citando a Lazzarato, tiende a convertirse inmediatamente en un proceso de valorización. Es decir, lo que realmente tiene valor en la propia comunicación. Esto es una cosa que se habla mucho, pero no se tiene normalmente tan en cuenta porque, como digo, no se entiende exactamente qué se quiere decir con esto. Como decía, uno de los libros que quizás mejor define este tipo de cuestión es el de la corrosión del carácter, que aparece también por aquí, no recuerdo en qué página, ¿no? Cuando se habla de que precisamente lo que hay que hacer es comunicar continuamente. Todo lo que hacemos no es solamente producir, sino la comunicación de la producción es casi más importante que la producción en sí misma, ¿no? Y esto es algo que luego otros autores como Pomerón han sido capaces de explicar con esta famosa fábrica, página 56. Tenemos aquí a... Página 100, perdona, Francis. 56. ¿Qué página? Ah, 56, perdona, es que ya, perdona, que le he dado la vuelta a la página y he dicho, sí, yo creo que es esta, pero ahí. Esa es. Ahí la fábrica transparente, que es un tipo de modelo que empieza a realizarse y que luego tiene otras versiones, digamos, de la misma línea, con la famosa fábrica que hace Zaha Hadid, el Leipzig para BMW. Como vemos, la fábrica es un escenario, es decir, mucho más importante la imagen que proyecta, los afectos, los deseos que genera, ¿no? Ver toda esa maquinaria funcionando, tener en cuenta que aparece la descripción que creo, si la encuentro,
habla de que el suelo es de madera, ¿no? Es decir, una fábrica donde el suelo es de madera para que efectivamente no se oigan prácticamente ruidos, ¿no? Esta imagen como muy de anuncio de coche donde prácticamente solo se escucha el silbido de brazo mecánico, ¿no? Es como una cosa gigante. Sí. Y lo que se produce es mucho menos importante que la comunicación de esa imagen, ¿no? Y esto da lugar a que las fábricas que eran el prototipo de la producción fordista acaben siendo un nuevo, digamos, repositorio de esa imagen de lo que es lo postfordista, ¿no? Que es la producción de comunicación por encima de la producción de cualquier objeto tangible, ¿no? Como era lo propio del postfordismo, ¿no? Bueno, aquí hay otra imagen famosísima de Hans Hollein, de la página 59, donde se ve la intuición, ¿no? Ya del propio arquitecto, viendo cómo casi es más importante la imagen de él haciendo las cosas que realmente el trabajo que está realizando, ¿no? Que es lo que se ve en esa imagen. Y luego, otra cuestión que no sé si voy corriendo mucho. No, vas bien, pero puedes leer y entretenerte todo lo que quieras, o sea, que no hay problema. Voy como acelerado, entonces no leo mucho porque te lo cuento ya directamente porque digo, ¿para qué te lo voy a leer si te lo puedo Pero está contar? fenomenal, así, y así compran el libro después. La cuestión, otra que me parece bastante interesante y que ocurre también cada vez más en la arquitectura, es esta idea del proceso autojustificativo, ¿no? De hecho, por un lado, la propia incidencia en el proceso, ¿no? Es decir, un proceso adecuado es lo que uno tiene que tener, ¿no? Es decir, da igual el resultado, lo importante es el proceso. Esto está diciendo las escuelas de arquitectura continuamente. Hablar sobre el resultado final, eso es una especie de banalidad, es una bajeza moral, lo importante es el proceso, ¿no? Pero esto también es un poco perverso, ¿no? Y sobre todo porque, claro, el proceso se acaba convirtiendo en la justificación de todo lo que se está haciendo. Y eso en realidad es una reflexión que yo puse en conjunción con la manera en la que se trabajaba en ciertas oficinas, pero también con la manera en la que trabaja principalmente el capitalismo financiero. Es decir, cuando uno va a la City de Londres y ve a toda esa gente trabajando, que son miles y miles de personas trabajando y haciendo fortunas, ¿no? Digo, ¿esta gente qué está haciendo, no? Realmente, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que produce? Porque yo sé que yo produzco, en mi ingenuidad, produzco edificios, produzco dibujos, pero ¿esta gente qué produce? Y lo que producen son informes. ¿Sí? Producen informes que justifican decisiones. Entonces, lo que entra es esa especie de loop de yo hago un proceso de justificación que da lugar a pensar que los riesgos que puedo tener en tal inversión han sido previstos, ¿no? En realidad, en la mayoría de los casos, todos esos informes son papel mojado. Pasaba en muchas oficinas en las que he trabajado, se hacen los informes para garantizar a los inversores, a garantizar a las aseguradoras, garantizar a un montón de gente que se han hecho una serie de procedimientos, se han tomado unos pasos, se han seguido unas cosas, pero el resultado da igual. Entonces el proceso se vuelve autojustificativo, ¿no? Y esto, en cierta manera, empezaba a ocurrir en la arquitectura también, ¿no? La gente elaboraba unos procesos y en realidad no tenía ninguna importancia el resultado final. Pero es que esto no solo se daba en cuanto a lo que era el propio diseño, sino en cuanto a cómo se gestionaba el diseño. Yo estaba en oficinas donde lo importante era, en esa línea de justificación, decir, mira, hemos tenido a 20 arquitectos de tal grado, ¿no? Es decir, de 5 años de experiencia, de 3, de 5, de 8, que han estado trabajando no sé cuántas horas, han facturado tantas horas de proyecto. Y eso justifica que ha habido un trabajo. Se han hecho estos dosieres, se han tomado todos estos casos, todas estas posibles propuestas. Muchas de ellas se hacían por hacer, sabiendo que no se iban a elegir, pero se hacían como parte de un proceso justificatorio. Yo estaba harto en oficinas de hacer propuestas que yo sabía que tenía que hacer porque al cliente hay que llevarle 5 propuestas. Y sabiendo que algunas son, y había que quedarse horas y noches y facturar, porque había que facturar, no porque fuera necesario. Entonces, eso se convierte en una auténtica locura
y que tiene mucho que ver, como digo, con cómo funciona ese capitalismo financiero, donde hay esa gente que trabaja, ves por la noche trabajando y tal, y en realidad están haciendo trabajo que no vale para nada. Es decir, porque las decisiones luego se toman de maneras completamente arbitrarias, en muchos casos, ¿no? Se toman por intuiciones, bueno, vamos a apostar por esto, ¿no? Si llega un senior partner, dice, ha visto todos los proyectos y dice, mira, pues estamos en Oriente Próximo, esa anécdota está aquí reflejada, pues vamos a hacer curvas como si fueran dunas de arena. Pues ya está, resuelto, ¿no? Entonces, el trabajo de meses, de dosieres que se han hecho con todas las posibilidades, todos los requerimientos técnicos, no sé qué, no sirve absolutamente de nada en muchos de los casos, porque no es un trabajo pensado desde la producción. Sí, el trabajo fordista sí tenía como finalidad optimizar la producción, eso estaba clarísimo. Conseguir el mejor producto, el más barato, mejor diseñado. El trabajo por fordista no. Entonces, eso da lugar a estas situaciones que son irrisorias y que en cierto modo yo creo bueno, que habría que revisar, ¿no? Porque, como digo, bueno, por un lado está ese problema y otro es el que pone aquí un antropólogo que está viviendo en Reino Unido, que yo he conocido como un tipo muy interesante, se llama David Graeber, y que habla del bullshit jobs, ¿no? Del daño moral, ¿no? Que esto produce a la sociedad, ¿no? Porque no se trata solamente de decir, bueno, vale, estamos haciendo un trabajo, pero sabemos que ahora el sistema es así, sino el saber que lo que estás haciendo no sirve para nada. Es decir, la frustración que eso da a la gente. Yo he visto unas situaciones que gente muy talentosa diciendo, es que no me lo puedo creer, ¿no? Y eso es un fenómeno que él llama bullshit jobs, y aquí lo tomo de él mismo, ¿no? Término acuñado por el antropólogo, estamos en el glosario, página 90, para denominar un fenómeno contemporáneo en las economías desarrolladas por el cual los trabajadores son conscientes de que las tareas que desarrolla como trabajo no son en realidad verdaderamente necesarias. Trabajos justificativos burocráticos, algunos completamente innecesarios desde un punto de vista productivo y otros que podrían ser realizados por máquinas y para Graeber son a día de hoy una de las causas de mayor frustración y ansiedad a nivel social, ¿no? Así que estamos hablando de cosas que, bueno, como digo, afectan a los arquitectos, pero afectan a todo el mundo, ¿no? Quizás hay otros sectores donde afecta más, ¿no? Pero desde luego, aunque sí está claro es que, y esto es una cosa que casi hemos empezado a evidenciar en los últimos años, el capitalismo financiero no solamente ha tomado lo que sería el curso de lo que es el desarrollo económico a nivel mundial, ¿no? Y ha tomado como la hegemonía de ese desarrollo económico, donde pues, el capitalismo productivo ha quedado tradicional, vinculado al fordismo, ha quedado muy atrás, sino que además lo que hace es que permea sus lógicas, permean la manera en la que todos trabajamos, no solamente cómo trabajan los sectores financieros, sino cómo también trabajan otros sectores como la arquitectura, porque su ideología, su manera de pensar, su manera de plantear las cosas acaba cada vez permeando más otros estratos de la sociedad y otros modelos de trabajo que no están necesariamente ligados, como digo, con lo financiero, ¿no? Otra cuestión que aparece aquí es cómo en realidad la cuestión quizá más perversa de cómo lo social de alguna manera está estrictamente vinculado con las formas de trabajo contemporáneas, ¿no? Por un lado está la idea de que al final ese concepto de empresa, de economía, no solamente se aplica a entidades, sino que se aplica a personas, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que creo que he saltado, que es bastante interesante, que se ha hecho muy relevante en las discusiones recientes, que es el de empresario de uno mismo, ¿no? El empresario de uno mismo es una cuestión tremenda, en realidad es algo que utiliza Michel Foucault por primera vez en los años 70. En los años 70 hay una serie de charlas que da el colegio de en la escuela de sociología y que se han quedado como míticas porque como deja caer una serie de conceptos como biopolítica, como empresario de uno mismo,
que han sido como, digamos, el caldo de cultivo de un gran número de pensadores que han luego desarrollado su trabajo en los años 80, 90, hasta el siglo XXI, ¿no? Y esta cuestión del empresario de uno mismo, dice aquí en el glosario, página 92, lo siguiente. Término utilizado por Michel Foucault, como decía, y luego recogido por la crítica posoperaísta italiana, en especial por Maurizio Lazzarato, en que antes citaba. El empresario de uno mismo es un modelo de autoexplotación individual en la que la persona se constituye en su propio capital. De este modo, debe administrar su empleabilidad y competitividad tal y como si fuera una empresa, sin poder hacer distinciones entre su tiempo de trabajo y su tiempo de vida. Es decir, cuando uno asume que en sí mismo es una empresa, que ya no es una persona, y esto es lo que luego acaba siendo un autónomo para un arquitecto, entonces es imposible. Es autónomo. El tiempo, claro, es que aquí hay otro, Robert, en esta misma, a ver que no me pierda, Sergio Bologna, que también habla de que el autónomo es como el ejemplo más claro de lo que es en realidad ese posfordismo, porque lo curioso es que nosotros nos creemos que, claro, como hablamos de posfordismo como algo de trabajo en grupo, en red, etcétera, tiene que ser algo empresarial a nivel colectivo, pero no es cierto, porque lo que dice Sergio Bologna, y lo dice ya en los 90, adelantándose a muchas cosas que ocurren luego, es que en realidad el autónomo precisamente necesita para subsistir crear continuamente esas redes, esas interacciones, y lo hace a diario. Y cuando no está comiendo con un cliente, siempre está generando y generando y generando continuamente esas redes, ¿no? Con lo cual es la persona que más esfuerzo hace por precisamente trabajar dentro de esa disciplina de lo que sería posfordista, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque como digo, su propia vida se convierte en empresa y eso implica también que cualquier fracaso de su empresa es un fracaso personal, cualquier decisión de su empresa es una decisión personal. Sí, vida, trabajo son la misma cosa hasta un punto que es tremendamente, bueno, complicado, ¿no? Y que no siempre... Y confuso, claro, y confuso, ¿no? Que llega un momento en el que tú ya no sabes si eres feliz porque estás ingresando dinero o porque realmente has servido para algo o porque, no sé, has quedado con tus amigos a comer, ¿no? Pero a la vez son clientes, o sea, es una cosa totalmente desdibujada, ¿no? Hay un libro que ganó, lo que pasa es que no, cuando yo estaba escribiendo este libro, pues acababa de salir y no tuve tiempo de incorporarlo, que es el de Remedios Zafra, que se llama El entusiasmo, que habla precisamente de este tema, ¿no? De cómo nosotros nos implicamos y cómo se ha hecho implicar a la gente, no solamente mentalmente, sino corporalmente, ¿no? Como integralmente, ¿no? Como mentes y cuerpos dentro de estos procesos y que han llevado hasta unos límites de autoexplotación que serían absolutamente impensables si esto se hiciera desde un jefe exterior. Es decir, los niveles a los que se autoexplota son mucho más superiores, mucho más incisivos, mucho más profundos que lo que pueda hacer cualquier jefe, cualquier autoridad exterior, ¿no? Y este también es uno de los grandes descubrimientos de algunas lógicas de trabajo posfordista, ¿no? Se puede efectivamente hacer que se rinda más quitando a los jefes, ¿no? Y que todos somos empresarios nosotros mismos, de esa manera. Y algunas veces hay jefes, pero no son visibles, ¿no? El jefe no... Es decir, porque a día de hoy muchas veces se trabaja para corporaciones o se trabaja para grupos, no hay jefe nunca, ¿no? El jefe solamente eres tú. Todos los problemas de lo que pueda ocurrir, la responsabilidad es tuya. Nunca es de una estructura, nunca es de algún tipo de disfunción, eres tú, ¿no? Entonces, tú vas a tener mucho cuidado de no fallar, ¿no? Y por eso te vas a explotar con ¿no? Para que eso no ocurra, ¿no? Si fracasas tú, tus ilusiones, tu vida, todo, ¿no? Entonces, eso también conlleva otra cuestión, y es que en el libro aparece, ¿no? Que en un momento dado, eso también habla de que dentro de ese modelo productivo hay también una disolución de lo que antiguamente se consideraban también esferas políticas, ¿no? Es decir, por un lado estaba lo económico, que es lo productivo,
Entonces es una cosa. Y por otro lado está con lo político, que tiene que ver pues con lo colectivo, ¿no? Y lo que nosotros pensamos con otros sobre cómo debe ser pues nuestro modo de convivir juntos, ¿no? En el momento en el que el modo de trabajo del posfordismo se convierte en esa generación de redes donde las habilidades políticas son claves, como por ejemplo hablamos negociar, persuadir, convencer, eso es el trabajo. El trabajo es ese autónomo a 800 reuniones en el que tiene que convencer a gente, y son habilidades tradicionalmente políticas. Entonces lo político se desnaturaliza de su punto, de su lugar, se convierte en productivo, y lo político como tal, aquello que tiene que ver con lo colectivo, acaba desapareciendo, porque todo se remite finalmente al empresario de uno mismo, a la persona individual. No hay un sistema colectivo, no hay una colectividad a la que rendir cuentas ni respecto a la cual nos posicionamos. Esa se ha fragmentado en empresarios de uno mismo que están construyendo y reconstruyendo continuamente esas redes a través de habilidades políticas, y que sustraen esas habilidades de un compromiso con lo colectivo, ¿no? Y por eso, cuando escribí este libro, decía, bueno, es que quizás lo fundamental, la reflexión fundamental es volver a construir esas relaciones colectivas, ¿no? No sé si los colegios o inventar nuevas instituciones, o los sindicatos tradicionalmente, ¿no? Hay unas reivindicaciones políticas que se plantean en un plano colectivo antes de plantear cualquier otra cosa, porque realmente eso es lo que de alguna manera se ha corroído, se ha debilitado más, ¿no? Esa idea de que hay un cierto sentido colectivo que nos puede ayudar a afrontar esto de una manera que yo creo que es más exitosa que si seguimos desarrollando actitudes individuales que en el fondo no hacen más que incidir en la profundización de este paradigma productivo del que estoy hablando, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que se hace desde lo individual siempre acaba cayendo en esta cuestión, ¿no? De que no avanza sobre un compromiso real respecto a la problemática que plantea este modelo productivo. Y esto, como digo, hay otros libros que lo plantean, que he leído posteriormente, el de Remedios Zafra también. Hay otro libro muy conocido que se llama Chap, que son como, en Sevilla le llamaríamos canis, ¿no? Es decir, eso se dice, o los kinking, ¿no? La gente en Inglaterra, claro, los chaps son un personaje, ¿no? Esa clase baja, sin educación reglada, porque han dejado los estudios pronto, la típica persona que te encontrarías un día como hoy andando sin camisa por la calle, característico del chap, ¿no? Ese tipo de acento que también que tienen toda como una especie de clasificación, pero esa clasificación, de alguna manera, también a partir de los años 70 y 80, en este libro de Owen Jones, nos hace ver cómo lo que hizo principalmente el thatcherismo dentro de su propuesta de introducir estos modelos productivos es precisamente eliminar su condición de clase, ¿no? Eliminar su condición colectiva. Si existía algún problema, el problema era responsabilidad individual, ¿no? Y esto es una cosa que me hace mucha gracia, porque continuamente estamos hablando, y a día de hoy seguimos hablando con lo del COVID, de lo fundamental de la responsabilidad individual. Y es cierto que hay responsabilidad individual, pero seguimos incidiendo en modelos que lo que hacen es atomizarnos, ¿no? Y no plantear responsabilidades colectivas, ¿no? Entonces, una y otra vez se nos está, tú tienes que cambiar tú, porque si no eres un fracaso, ¿no? No tenemos que cambiar juntos, cambias tú solamente, ¿no? Y de alguna manera se estigmatiza a aquel que piensa que existen problemas estructurales que hay que cambiar, que piensa que hay acciones colectivas que hay que tomar. ¿Por qué no? Porque lo que estás diciendo es, tú quieres eludir tu responsabilidad individual y te estás refugiando en problemas sistémicos y estructurales, ¿no? Esto es toda una estrategia que lleva desarrollándose en los años 70, 80 por distintos movimientos que analiza con bastante certeza David Harvey, por ejemplo, ¿no? Que también he mencionado en algún momento
en el libro, ¿no? Pues, sobre todo cuando hace su introducción a lo que sería el neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que de nuevo tiene su centro en el mundo anglosajón, ¿no? Y hay que entender que seguimos dominados por esa mentalidad anglosajona a nivel productivo, y no a nivel académico, a nivel productivo, y lo que podía haber parecido imposible hace años, a día de hoy está perfectamente asumido, ¿no? Esos criterios justificativos que estaba hablando, que son prototípicos del capitalismo financiero, acaban siendo los que se imponen también para, por ejemplo, la contratación de profesorado a través de sistemas de mérito que están gestionados por empresas privadas como Reuters, ¿no? Thomson Reuters, que es una empresa privada que es la que dice qué publicaciones son las buenas y cuáles son las más basadas en criterios, en muchos casos, como hemos visto ya con la crisis del COVID, a veces sospechosos, ¿no? Cuanto menos cuando hay líneas oficiales que sí salen y se apoyan porque hay colectivos que la apoyan, líneas que no salen, y esto estamos hablando en la ciencia empírica. Imagínate en la discusión social, ¿no? Lo que podemos estar hablando, ¿no? Y todo eso, claro. digo, arbitrado por agencias transnacionales, ¿sí? Es que son los mismos modelos de operación del capitalismo financiero global que están aplicados ahora al desarrollo del conocimiento en la academia. Si no tienes un contrato de investigación que está vinculado a intereses que están vigentes y que están defendidos, ya sean por corporaciones o por, a lo mejor, algún tipo tú no tienes posibilidad de subir dentro del mundo académico. La independencia académica ha muerto hace mucho tiempo porque ha muerto, sí, totalmente. A estos mecanismos, ¿no? Entonces, yo realmente aprovecho ya para decir que yo he sacado la cátedra con la finalidad de hacer a partir de ahora más libros como este, ¿no? Libros que no puntúan absolutamente nada, en ninguna NECA, no puntúa nada. Este libro lo ve el revisor no sé cuánto, no está no sé cuándo, no está en el listado, pues estos 0 puntos. Pero yo estoy dispuesto a hacer más 0 puntos porque yo creo que esto es lo que tiene valor. Lo otro, esa maquinaria justificativa. Sí. No, y nosotros encantados de publicarlos, Francisco? O sea, así te lo digo. Nosotros también ha llegado un momento en el que mucha gente nos decía, pero ¿por qué no indexáis la editorial? ¿Por qué no indexáis la editorial? En el momento en el que uno indexa algo, deja de ser independiente, en el sentido de que tú dependes de otro que te diga lo que hay que publicar, lo que no, lo que tal, dependiendo no se sabe de qué criterio muy bien, y ya no es el tuyo. No sabemos cuál es, pero ya no es el tuyo. Y es lo que tú acabas de decir, la independencia académica, de investigación y tal, se acabó desde hace mucho tiempo. O sea, tú ya no puedes investigar por el simple hecho de querer investigar un tema porque consideras que es importante desde tu punto de catedrático, desde un punto de doctor o desde un punto de lo que sea, hasta de profesor. No hace falta ser doctor para querer investigar alguna cuestión concreta, ¿no? Entonces, es brutal y lo estamos viendo nosotros que estamos también cerca de la academia en algunas cosas y en otras, o sea, y de otro lado. Pues claro, lo ves claramente y dices, pero ¿cómo puede ser que un libro publicado por una editorial independiente no puntúe en nada? O sea, no puntúe nada en una NECA y un artículo revisado tal en una revista publicada por tal cuente que no es por desmerecer lo uno o lo otro, no lo desmerezco, simplemente que hay cosas que si las piensas con un poco de distancia de repente no te las explicas, ¿no? No, y es totalmente perverso porque bueno, ya hay auténticos negocios montados porque para publicar en muchos sitios hay que pagar, en muchas revistas importantes, hay que pagar cantidades relevantes, de 300, 400 euros, porque es una locura. Entonces, claro, iniciarte en esa carrera, pues, y luego otra cosa que me parece, hablando de esa independencia académica, el criterio fundamental por el cual se le da valor a día de hoy a un proyecto de investigación es su capacidad para generar financiación. Sí, eso me parece increíble, pero es así, tal como está funcionando. Y nadie lo está cuestionando, Es decir, la gente ha dicho, bueno, este es el sistema, vamos a por ello, y bueno, yo estoy harto de ver en todas las universidades como toda la gente
se ha plegado a esos modelos y no hay prácticamente resistencia, ¿no? También entiendo porque hay Sí, sí, tan sí. pocos nichos de tener un sueldo medianamente decente siendo arquitecta, que la gente está Sí. tan preocupada. Y también hay claro, y también hay muy pocas oportunidades, ¿no? De poder investigar por uno por cuenta propia sin necesidad de asociarse a una investigación, ¿no? Porque nadie te lo acredita, porque nadie, entonces no eres nadie. O sea, si lo haces tú por tu cuenta porque te apetece, no existe, no es una buena investigación, ni siquiera a veces lo consideran ni investigación, ¿no? Es un poco todo totalmente distorsionado y, bueno, desde nuestro punto de vista, pues sí, cuestionable, porque no lo podemos evitar, es cuestionable, no lo entendemos tampoco, ¿no? Hay ciertas... Esa cuestión además hace una cosa que es tremenda y es que, por ejemplo, a día de hoy eh, hay una tendencia mayor a que en las escuelas de arquitectura cada vez se hable menos sobre lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque lo contemporáneo difícilmente se convierte en un material de investigación demasiado cercano, muy complejo. Entonces, todo al final acaba remitiendo, como dijo fulanito en el caso. Bueno, pero vamos a ver, como... No hay referencias, o sea, no hay referencias a las que acudir y llamar a hacer una referencia a un o sea, por eso precisamente no cabe, porque no puedes hacer referencia a los 3 o 4 autores determinados sobre un tema concreto, porque Claro, no claro. existen, ¿no? Y esas discusiones pues están cada vez más perdidas, que antes eran, creo yo, bastante más vivas y se pierden porque precisamente todos los profesores se han empezado a dar cuenta que se tienen que profesionalizar dentro de estos métodos justificativos de su producción y eso les ha alejado del compromiso con lo que debe de ser una posición como arquitecto en el panorama contemporáneo, ¿no? Que pasa a un segundo plano y de hecho, pues cada vez vamos a ver más una decisión también entre academia y profesión, ¿no? Que también es, por otro lado, problemática, de nuevo emulando los modelos anglosajones, ¿no? Y que Claro. tiene mucho sentido desde el punto de vista que diferencian muy claramente profesión de academia para precisamente neutralizar el poder que puede tener la academia para distorsionar o cambiar la profesión. Y esto también me parece una cosa, si tú vas a Reino Unido, vas a, no digo solo la Architecture Association, donde yo bueno, estoy vinculado, la conozco bien, pero por ejemplo la Barlet, que incluso es más exagerada, unas cosas y tal, no sé qué, la mayoría de la gente que está allí dando clases, o la mayoría de la gente que acaba los estudios allí, sus prácticas profesionales son absolutamente alejadas de lo que hacen luego más adelante. Porque se entiende que una cosa es la academia, Ajá. más la profesión, ¿no? Y la cosa es... Y pasa en Estados Pues Unidos sí, igual, ¿no? Mm. sí, sí, totalmente, totalmente. Ojo, Francisco, son -5 ya, o sea, no te lo crees, es que es increíble, ya se nos ha pasado el tiempo. Te he contado como pues, lo que ayer me he despertado hasta mañana pensando, ¿no? Pero todo está mira, lo de Cenay, el Thomson Reuters y todo eso está por aquí, ¿eh? Está Sí, por aquí mencionado. Y algo tiene sí, sí, totalmente, jo, de verdad, ha sido otra sesión súper intensa, súper interesante. La verdad es que, bueno, es que aquí habría, yo creo que este libro abre muchísimos debates, uno concretamente muy grande, que es precisamente el enfoque de la profesión, ¿no? El enfoque del arquitecto como un trabajador más, no como una especie de artista auto empresario, ¿no? Como lo que estábamos hablando, sino como alguien que forma parte de todo este sistema y que nos están haciendo parte casi casi a la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, aquí está el libro, todos estos temas que la verdad que yo es que me tiraría otras 3 horas aquí hablando contigo, Francisco, sobre este tema, porque también, por ejemplo, se han quedado aquí cosas como la hiperproductividad, que también comentábamos un poquito el otro día, toda esa sensación de no poder parar, que a mí es un tema que
que me fascina en el sentido de que ya me pasaba en la carrera, o sea, yo recuerdo en la carrera tener esa sensación de, Dios mío, era esto, incluso ahora trabajando también lo noto, ¿no? Pues cuando lo leía en tu libro yo me sentía muy reflejada en ese sentido, ¿no? Y en otros muchos que hemos hablado, de los que hemos hablado hoy también me siento reflejada, que lo sepas. Pero de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros estas dos sesiones. De verdad, una pasada leerte, una pasada hablar contigo y escucharte, porque abre muchos campos que yo creo que hay que reflexionar sobre ellos y estar atentos y ver qué se puede hacer y cómo podemos agarrar esto. No sé si es posible, no sé qué opinas así en los últimos 5 minutos, no sé si es posible reenfocar esto. ¿Qué opinas tú de esto? Soy optimista, pero lo que también estoy convencido que no es una cuestión solamente de los arquitectos, ¿no? Es decir, que, como digo, es una cuestión más general y que la conciencia colectiva tiene que ser en ese plano más general, ¿no? Vamos a ver que yo creo que, soy positivo porque sí que veo que a pesar de todo, este tipo de situaciones como las que hemos vivido recientemente siempre genera algún tipo de cambio. Lo que no sé hacia dónde va a ser, ¿no? Puede ser hacia un que estamos recorriendo o puede ser una reflexión que ponga una cierta distancia respecto a ese camino. A priori la gente dice que es lo segundo. Es posible que en cuanto que todas las cosas vuelvan a la normalidad, si vuelven, es posible también que la gente no solamente siga los paradigmas anteriores, sino que los lleven hasta su extenuación porque estén deseosos de retomarlo. Eso. Sí, eso te iba a decir, que de repente se produce el efecto contrario, ¿no? Es como cuando uno está a dieta y de repente pierde 10 kilos en una semana y cuando la agarra de nuevo gana 20, ¿no? Pues quizá de repente esto también es otro peligro. Bueno, vamos a ver... Bueno, vale, ya está. No, dale, que tenemos todavía 3 minutillos, dale. Ten en cuenta que, claro, del mismo modo que el proceso de empresario de uno mismo es muy frustrante cuando las cosas van mal, también da mucha adrenalina, da mucha dopamina, da mucha... Cuando las cosas van bien, cuando te ponen un conjunto de likes o algo que has hecho en no sé dónde... Te vienes arriba. Y la gente está adicta a ese venirse arriba, entonces... En cuanto que la gente pueda venirse arriba, lo mismo se vuelve a venir arriba. Sí. Y nos encontramos que ahí que nos pegamos con el techo, no sé. En fin. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí también se queda nuestro deseo de que si sigues escribiendo, ya sabes que nosotros encantadísimos de que sigas en nuestra familia simétrica, o sea que si hay más, nosotros ya lo sabes, encantados, ya lo sabes. Nada. Explicarme por escucharme y bueno, a ver si vendemos libros, ¿no? Que también se trata de... Exacto, eso. Ahora a lo de verdad, a lo económico. Vamos allá, no, es broma. Si os apetece tener el libro de Francisco, edicionesasimétricas.com y las librerías, que ya sabéis, si las podéis ayudar sería fantástico para que todos un poco volvamos toda esta cadena pues a sentirnos un poquito más agarrados a la normalidad. Vamos a ver qué pasa. Francisco, muchísimas gracias, te mando un beso enorme, cuídate mucho, ¿vale? Sí. Y nada, nosotros nos vemos aquí el miércoles otra vez, aquí vamos a estar al pie del cañón, ¿vale? Gracias. Chao, gracias a todos y a todas. Chao.